Dicen que dirigir combates es lo más complicado en cualquier juego de rol. Y hoy vengo a contarte cómo es el combate en Aquelarre y cómo lo adapto yo. Hola, ¿qué tal? Soy Mer, magistra de Aquelarre, y en esta sección te hablo de mecánicas, anécdotas y te doy consejos de juego, siempre desde mi punto de vista de máster y de rolera novata. Así que si ese contenido te interesa, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y en esta ocasión vengo a hablarte de cómo es el combate en Aquelarre tercera edición, cómo parece que va a ser en Aquelarre cuarta, Maléfica Trinitas, y cómo estoy adaptándolo yo actualmente con una mecánica casera que me ayuda a narrar combates algo más fluidos, que son el tipo de combates que a mí me interesa contar en estos momentos. Vamos con el combate en Aquelarre tercera. Según se indica en el manual de Aquelarre tercera edición, cada turno de combate consta de 3 fases principales. En la primera fase del combate, todo el mundo tira iniciativa. Esto es, tira un dado de 10 y le suma su valor en agilidad. Y según estos resultados, pues se van a ordenar los turnos de actuación dentro del combate. Si hay 2 combatientes que empatan en este número de iniciativa, se sigue la norma siguiente. Si hay un personaje jugador y un PNJ que tienen la misma cantidad de iniciativa, actúa primero el personaje jugador. Y si son 2 personajes jugadores los que empatan, pues gana el que tenga mayor percepción, porque se entiende que ha estado un poquito ligeramente más rápido. Una vez tengamos todos estos turnos de iniciativa, se hace una declaración de acciones todavía dentro de esta fase 1. Y esta declaración de intenciones de acción se hace de forma inversa, es decir, declara primero lo que va a hacer la persona que ha sacado menos iniciativa y declara el último el que ha sacado más iniciativa. De esta manera se quiere representar un poco que la persona que ha sacado mayor iniciativa ha estado más rápido y por lo tanto ve venir cuáles van a ser las acciones de sus compañeros y compañeras de combate. Una vez finalizadas las declaraciones, pasaríamos a la fase 2 del combate, en que tienen lugar esas acciones que se han declarado por orden de iniciativa. En principio, cada persona tiene derecho a 2 acciones diferentes en su turno de iniciativa. Y estas acciones se pueden desarrollar en el momento de tu turno de iniciativa o se pueden desarrollar más tarde. Por ejemplo, si una persona que tiene menos iniciativa que mi personaje ha declarado que va a venir a donde yo estoy a atacarme, pues yo puedo declarar que espero a que venga y entonces le ataco primero, puesto que yo tengo más iniciativa que esa persona. Estas 2 acciones que se pueden desarrollar en esta fase del combate pueden ser acciones de movimiento, de ataque y de defensa especialmente, aunque hay ciertas acciones un poco especiales y maniobras que requieren que te estudies el manual con más detalle. En todo caso, una tirada de ataque, que son las más habituales, si es exitosa, requiere también que hagas una tirada adicional para averiguar cuál es el daño según el tipo de arma que hayas utilizado. Además, tienes que hacer una tirada de un dado de 10 para decidir cuál es la localización en la que has acertado con tu arma. Pues puedes haber dado en la cabeza, en alguno de los brazos, en el pecho, en el abdomen, en alguna de las piernas, y todo esto determina también cuál va a ser el tipo de daño que va a tener lugar, porque si te da en la cabeza el daño se duplica, sin embargo si te da en alguna de las extremidades el daño se divide por 2. También este daño se ve afectado, obviamente, por si la persona contraria tiene o no tiene armadura. Además, una vez restada la protección, si el daño que vamos a hacer es más de la mitad de los puntos de vida totales que tiene una persona, en este caso nos veremos obligados a tirar secuela. Un dado de 10, según la localización, va a tener distintos resultados que pueden ser desde una cicatriz hasta la muerte inmediata. Lo siento, gente, si no os habíais dado cuenta todavía, Aquelarre es un juego duro.
Luego además tengo que aclarar que la mayoría de las acciones son acciones simples, pero que existen las acciones extendidas, es decir, que ocupan el lugar de dos acciones simples y por lo tanto gastaríamos todas las acciones de nuestro turno. Principalmente las acciones extendidas son la realización de conjuros y algunas de las maniobras que incluye el manual. Y también hay que tener en cuenta que si alguna de las acciones que se han realizado antes de mi turno de iniciativa imposibilita lo que yo en principio había declarado que iba a hacer, pues pierdo mi acción en ese momento. Por ejemplo, si yo he declarado que voy a atacar a un combatiente que en acciones anteriores otra persona pues lo ha incapacitado o lo ha matado, pues yo ya no puedo atacar obviamente a ese combatiente y por lo tanto pierdo mi acción. Este sistema de combate entonces perjudica un montón a las personas que suelen tener iniciativas bajas y que por lo tanto suelen actuar los últimos en el combate. Es muy frecuente que hagan declaraciones que luego no van a poder desarrollar, así que al final se pasan la mayoría de los turnos pues, con los brazos cruzados y de meros espectadores del combate. El manual incluye un montón de maniobras y yo te recomiendo que si estás empezando les eches un vistazo, pero que en general prescindas de ellas o elijas las 2 o 3 que tú veas que tienen mayor interés, pero no te vayas a centrar en aprender todos los tipos de maniobras porque en principio no los vas a necesitar. Simplemente pues con acciones de ataque y de parada o de esquiva es más que suficiente para desarrollar tus primeros combates. Ya luego, según las circunstancias de los combates y también según vayas conociendo a tus jugadores, puedes ir incorporando las distintas maniobras que están en el manual según las vayas necesitando. Por último, la fase 3 del combate consiste en la realización de cálculos, tiradas adicionales que sean necesarias y una descripción general de qué es lo que ha sucedido en ese turno. Yo la verdad es que esta fase tercera siempre la he integrado dentro de la fase segunda. Me parece que no tiene sentido tampoco estar duplicando y puedes ir contando y haciendo las tiradas adicionales que sean necesarias sobre la marcha. Mi opinión sobre este sistema de combate de Aquelarre tercera es que en principio, en un primer momento, me fascinó, me gustó mucho que fuera tan táctico, que tuvieras que estar pendiente de qué es lo que declaraban las otras personas para declarar tú en consecuencia, obviamente si tenías una iniciativa mayor que esas personas. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que es un sistema bastante farragoso. Supone muchísimas tiradas porque todos los turnos tienes que hacer la tirada de iniciativa, más luego las tiradas correspondientes a las acciones. Si es una acción de ataque, pues tienes que tirar entonces, si es exitosa, el daño y además la localización y además en ese momento si la persona se va a defender, tira la tirada de defensa. Son muchísimas las tiradas que se desarrollan. Todo esto sumado a la declaración previa de acciones hace que sea un combate muy lento. Un solo turno de combate, incluso si no son muchos los combatientes, puede llevarse bastante tiempo según este sistema. Además, una desventaja adicional de este sistema de combate es que las personas que saquen una iniciativa más baja pues tienen muchas posibilidades de al final quedarse de brazos cruzados porque la acción que han declarado ya no tiene sentido cuando les llega finalmente el turno. Y claro, me dirás, bueno, pero se tira iniciativa todos los turnos, por lo tanto, unas veces tendrás la iniciativa más baja y otras veces tendrás la iniciativa más alta. Pero claro, si la iniciativa es la suma de tu valor de agilidad más un dado de 10, por muy buena suerte que tengas, si tienes la agilidad baja, tu tirada de iniciativa va a tender a ser relativamente baja y vas a actuar de los últimos. Y por lo tanto, hay ciertos participantes en el combate, ciertos PJs, que a veces tienden a aburrirse porque están cruzados de brazos durante prácticamente todo el combate sin poder hacer nada. Además, con todo esto de las 3 fases, que en la primera fase siempre se esté tirando iniciativa y además haya que declarar qué es lo que se va a hacer, las distintas acciones que requieren un montón de tiradas muchas veces. Esto supone que cuando hay un combate entre un número considerable de combatientes, el mero combate se puede llevar más de 2 horas y más de 3. Precisamente por todo esto, yo acabé buscando una alternativa. Pero antes de contarte cuál es esa alternativa, voy a contarte cómo parece que se plantea el combate en Aquelarre Cuarta Maléfica Trinitas.
Y es que te voy a contar qué es lo que se cuenta respecto del combate en la guía de inicio de Aquelarre Cuarta, Satus Dux, que regaló la editorial No Solo Roll el 24 de junio de 2023 por el Día del Rol gratis. Y lo primero que tengo que decir es que se trata de una versión muy resumida de las mecánicas de combate. Y lo digo porque hay personas que se han quejado de que no está suficientemente detallado o de que no incluye suficientes ejemplos. Pues claro, se trata de una guía de inicio de 30 páginas. ¿Cómo esperas que 30 páginas te resuman lo que va a incluir un libro de mecánica de 500 páginas? En todo caso, yo creo que lo que incluye respecto al combate esta guía de inicio es más que suficiente para que nos hagamos al menos una idea de cómo va a tener lugar el combate en Aquelarre Cuarta. Este nuevo sistema de combate ha ganado en agilidad, en dinamismo, pero sigue siendo un combate muy táctico. Está premiando sobre todo, obviamente, a los que sacan una mejor tirada de iniciativa y también a los que tienen mayor competencia. Una modificación interesante es que desaparece la tirada de iniciativa al principio de cada turno y se realiza una sola vez al principio del combate. Además, desaparece también toda esa fase de declaración de acciones y directamente se pasa a realizar las acciones correspondientes. Por lo tanto, ya solo esto nos está quitando muchísimo tiempo dedicado al combate. En cuanto a la realización de esas acciones, cuando llega nuestro turno podemos decidir actuar en ese momento o postergar nuestra acción para un momento posterior, obviamente antes que las personas que tengan la iniciativa en ese turno, porque nuestra iniciativa realmente es mayor. Además, hay que tener en cuenta que si nos atacan antes de que llegue nuestro turno de iniciativa, podemos realizar alguna acción de defensa, incluso si en ese momento todavía no ha llegado nuestro turno. En todo caso, de base tenemos una acción, pero podemos realizar acciones adicionales, las que queramos, una, dos, tres, las que sean y nos permita nuestra iniciativa. ¿Por qué? Esto es interesante. Cada acción adicional supone un penalizador de -5 en la iniciativa y de -20 en el nivel de competencia que tengamos en esa acción. Por ejemplo, si yo he sacado una tirada de iniciativa 25, puedo realizar una acción en ese momento, pero si quiero realizar una segunda acción, tendría que esperar hasta que llegara el turno de iniciativa 20 para realizar mi segunda acción. Y además esa acción estaría penalizada con un modificador de -20. Podría realizar una tercera acción, pero en este caso tendría que esperar al turno de la iniciativa 15 y el penalizador que tendría mi acción sería de -40. Obviamente, esto hace que cada vez la posibilidad de fallo y sobre todo la posibilidad de pifia sea mayor, pero yo puedo ir añadiendo las acciones que yo quiera hasta que mi turno de iniciativa sea 0, porque obviamente ya ni 0 ni menos de 0 se puede actuar. La guía de inicio no lo aclara, pero todo parece indicar que las acciones extendidas irán en la línea de lo que ya traía Villa y Corte. Es decir, que solo se podrá realizar una acción extendida en cada turno y que además supondrán un penalizador en la iniciativa de -15 y un penalizador en la competencia para siguientes acciones de -60. Por último, aclarar que solo se puede hacer un máximo de 2 acciones de movimiento en cada asalto, en cada turno. Si me preguntas mi opinión sobre este sistema de combate de Aquelarre Cuarta, te diré que me parece mucho más fluido, más dinámico, pero sigue siendo muy táctico y me temo que es algo farragoso. Requiere muchísimo control del máster, que tiene que llevar un control tanto de los turnos de iniciativa como de la iniciativa que tendrán las siguientes acciones, los distintos penalizadores, y seguramente va a tener que hacer uso de algún tipo de ayuda física que le facilite llevar el control de todo este tipo de acciones, porque además se tiene que guardar la iniciativa original porque es la que se va a tener que reutilizar en cada uno de los asaltos del combate, ya que solo se tira una vez al principio de este combate. Me parece un poco liosa, compleja, me gustaría probarla, por supuesto, pero no tengo ninguna prisa. Así que yo voy a esperar, en principio, a que salga esta nueva edición de juego de Aquelarre Maléfica Trinitas y allí ya me la leeré en detalle, veré todas las circunstancias y puede que sí, en ese momento la pruebe. Pero de momento estoy muy satisfecha con la regla casera que estoy utilizando basada en Aquelarre Tercera, y es la que te voy a explicar a continuación. Y para esto tengo que hablarte primero del grupo de Telegram de Aquelarre.
Y es que hay un grupo de Telegram de aficionados a este juego de rol donde hablamos y debatimos pues, del sistema, de mecánicas, preguntamos dudas, contamos experiencias. Y este grupo de Telegram es mi lugar de referencia cuando tengo cualquier duda o cualquier obstáculo con el sistema. Así que cuando a mí se me empezó a atragantar el sistema de combate que viene en el manual, lo primero que hice fue consultar en este grupo. Y ahí me di cuenta de que la mayoría de la gente no sigue las reglas de combate de Aquelarre tercera, sino que son muchas las mecánicas caseras que tiene cada persona, prácticamente cada grupo de juego, y pude leer las distintas adaptaciones que habían hecho muchas de las personas que había en ese grupo. Algunas me convencían más, otras me convencían menos, ninguna del todo porque había cosas que no veía. Sí que es verdad que había una tendencia muy general dentro del grupo a omitir esa fase de declaración de acciones que tanto ralentiza el combate, que bueno, es verdad que quita un poquito de ventaja a esa persona que ha sacado una mejor tirada de iniciativa en ese turno, pero bueno, yo creo que compensa porque aligera muchísimo y nos hace ganar mucho tiempo en el combate. Pero aparte de eso, pues había distintas variantes de las mecánicas caseras y no sabía a cuál atenerme. Hasta que finalmente hablé con el grupo de la campaña que estaba desarrollando en ese momento, con mi grupo de Última NECAT, y bueno, estuvimos debatiendo algunas de las mecánicas que yo no tenía claras del todo y finalmente decidimos probar. Decidimos probar durante una sesión en el próximo combate que tuviéramos, a ver qué tal nos sentíamos con las mecánicas que habíamos pactado, y la verdad es que para mí ha sido una ganancia maravillosa, porque nuestro combate es ahora algo menos lento, dentro de que un combate en un juego de rol siempre va a ser mucho más lento de lo que en nuestra cabeza nos imaginamos que es un combate, pero es verdad que el combate es más fluido, es más dinámico y a mí me satisface lo suficiente para contar las historias que yo quiero contar. Así que sin más voy a contarte en qué consiste esa mecánica casera de combate que empecé a utilizar en Ultimate NECAT y he seguido utilizando desde entonces. Lo primero es que yo sí que mantengo la tirada de iniciativa en cada turno. Sé que eso es una tirada más y al final supone una inversión de tiempo, pero me parece que esto aporta dinamismo al combate y creo que es beneficioso. De hecho, me ha pasado alguna vez en un combate con un Big Boss de estos que pegan un tortazo y hacen un montón de puntos de daño, que en el primer turno han sacado la máxima tirada de iniciativa y han actuado antes que todos los PJ. Esto dramáticamente queda muy bien porque al final ese Big Boss actúa y pega un golpe y se quedan todos asustadísimos con el daño que hace este enemigo, pero si esa tirada de iniciativa yo la mantengo durante todo el combate, es una desventaja brutal para mis personajes jugadores. Entonces, a mí me parece que es interesante esto de que la iniciativa vaya cambiando en cada turno porque le da más dinamismo y quien actúa el último en este turno, pues en el turno siguiente puede que actúe un poco antes y creo que a mí me compensa. Por eso mantengo esa tirada de iniciativa. Sí que elimino la fase de declaración de acciones, que me parece que no aporta tanto como el tiempo que te está quitando y lo que te está ralentizando en el combate. Y llega, por tanto, el momento de la acción. Y no hay declaración de intenciones antes, pero tampoco va a haber declaración de acciones en el momento en que me toca a mí actuar. Es decir, yo tengo derecho, según Aquelarre tercera, a 2 acciones según mi turno. Yo puedo, cuando llega mi momento, según la iniciativa, hacer esas 2 acciones, o puedo decidir utilizar una y guardarme otra para después, o puedo incluso decidir que me guardo las 2 acciones para más tarde. Pero yo no tengo por qué declarar para qué voy a utilizar esas acciones. Yo puedo, por ejemplo, realizar una acción de ataque ahora y guardarme una segunda acción por si acaso alguien me ataca, poder utilizar esa acción de manera defensiva. Pero si finalmente nadie me ataca, puedo utilizar esa segunda acción para atacar porque yo no había declarado para qué quería utilizarla. De esta forma, la persona que ha sacado una iniciativa mayor sigue teniendo una gran ventaja respecto del resto de las personas, porque incluso si decide retrasar sus acciones, obviamente va a actuar antes que la persona que esté diciendo lo que va a hacer en ese momento.
Y así sucesivamente todos los combatientes van actuando. Si deciden guardarse acciones para más tarde, obviamente tienen que gastarlas antes de finalizar el turno o directamente las pierden. Otra variante que hemos incorporado es que cuando se hace una tirada de ataque aprovechamos el dado de las unidades para decidir cuál es la localización del daño. A mí esta mecánica no me convenció del todo por un motivo. Si yo tengo, por ejemplo, un nivel de competencia 62, hay más posibilidades de que el dado de las unidades, siendo un éxito, sea un 1 y un 2, que sea un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10. Y por lo tanto, hay más posibilidades de que el daño tenga lugar en la cabeza o en uno de los brazos. Que sí, estadísticamente la posibilidad es muy baja, pero puede pasar. Entonces, en mi grupo lo hablamos y decidimos que íbamos a hacer lo siguiente. Aprovechábamos el dado de las unidades para la localización, salvo que la tirada haya sido un éxito dentro de la última decena de nuestro nivel de competencia. En este ejemplo, si yo tengo un nivel de competencia 62 y saco un 61, la localización del daño no sería la cabeza, sino que en este caso volvería a tirar, solo en este caso, un dado de 10 para decidir la localización. Y en este momento ahora sí se tira el daño, se restan los puntos de protección si es que esto procede, se comprueba si hay que aplicar alguna secuela y se aplican en este momento, por último, los modificadores si es que son necesarios por localización. Por cierto, pequeño paréntesis, otra modificación que he incluido en el combate es que estoy intentando recurrir menos a mapas tácticos y a tokens porque a mí me da la sensación de que eso también le resta dinamismo al combate y lo convierte menos en un ejercicio de juego de rol, de juego de imaginación y lo convierte más en un videojuego o en un juego de tablero. La verdad es que es algo que estoy probando, el tirar más de lo que se suele llamar el teatro de la mente y tirar de imaginación, de cómo pensamos que son los espacios, qué es lo que puede hacer cada uno de los personajes y creo que le da mucho más dinamismo y que los personajes jugadores tienden a implicarse más y a pensar acciones un poco más interesantes. Pero no me voy a detener en esto porque de hecho Jaime ha hecho un vídeo sobre eso que te voy a dejar enlazado en la cajita de descripción. Y bien, esta es la mecánica casera que yo estoy utilizando para los combates en Aquelarre. La verdad es que la hemos probado y nos ha convencido hasta tal punto de que ya no utilizo la mecánica incluida en el manual de Aquelarre tercera. Y yo creo que seguramente a los jugadores muy munchkins este tipo de mecánicas de combate pues seguramente le vean pegas o no la consideren justa o quieran buscar los distintos puntos flacos. Pero el caso es que a mí me funciona, a mí me sirve para crear unos combates más dinámicos y es lo que estoy aplicando cuando voy narrando combates en las distintas aventuras y en la campaña que tienes publicada en este mismo canal de YouTube. Y aprovecho para pedirte que me dejes un comentario contándome si tú utilizas algún tipo de mecánica casera de combate o si te vas a atrever a probar este que propongo yo en este vídeo o si por el contrario estás apegado o apegada a las mecánicas de combate que incluye el manual de tercera o si ya vas a empezar a aplicar las reglas de combate del manual a que las recuarta. En todo caso, yo espero que este vídeo te haya resultado útil, te haya resultado ilustrativo. Si es así, dame un like que a mí me ayuda un montón a difundir este vídeo y nada más. Suscríbete para no perderte ninguno de los próximos vídeos que voy a publicar en el canal. Un abrazo para todos, jugad mucho y la irracionalidad, mantenedla como a mí me gusta, bien alta.